Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que por fin, parece ser, tiene una nueva luz. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones por todo el mundo con su carisma y talento. Y en el centro de todo esto, como no podía ser de otra manera, está su relación, o quizás su pasada relación, con Demet Özdemir. Hoy vamos a desgranar lo que se ha dicho, lo que se rumorea, y lo que muchos se preguntan, ¿qué verdad sobre Demet Özdemir pudo haber hecho llorar a Can Yaman? Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles, en las emociones y en todo lo que rodea a esta intrigante historia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más que compartir con ustedes. Durante mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el foco de atención de todos los medios y de millones de fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable que era imposible no especular sobre un romance. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, e incluso a nivel internacional. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo era analizado al detalle. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, guapos y con una conexión que traspasaba la pantalla. El público los adoraba y los apodaban cariñosamente como Candet. La narrativa era la de un cuento de hadas moderno, donde dos estrellas emergentes encontraban el amor en el set de rodaje, creando un torbellino de expectativas y felicidad para sus seguidores. Cada gesto, cada mirada capturada por las cámaras, alimentaba la ilusión de una historia de amor destinada a durar. La prensa rosa turca se deleitaba con cada detalle, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de romance televisivo hecho realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan intensas como efímeras. A finales de 2019 comenzaron a surgir los primeros indicios de que la relación no pasaba por su mejor momento. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, los me gusta y los comentarios en redes sociales disminuyeron, y pronto se confirmó lo que muchos temían: Can Yaman y Demet Özdemir habían roto. Las razones de la ruptura nunca se explicaron oficialmente de forma detallada, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles, de presiones mediáticas, e incluso de terceras personas. Pero nunca hubo una confirmación clara y contundente. La falta de transparencia oficial abrió la puerta a un abanico de teorías, algunas más plausibles que otras, que mantuvieron a los fans en vilo, intentando descifrar los verdaderos motivos detrás del fin de su idilio. El vacío de información se llenó de rumores, y cada aparición por separado de uno de ellos era escrutada en busca de alguna pista. El tiempo pasó y ambos actores continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, protagonizando producciones en Italia y España, mientras que Demet Özdemir seguía brillando en Turquía y expandiendo su fama. Pero la sombra de su relación pasada siempre estuvo ahí, latente. Los fans seguían comparando, preguntándose si todavía sentían algo el uno por el otro, y alimentando constantemente los rumores de una posible reconciliación. La trayectoria ascendente de ambos, a pesar de la separación, solo sirvió para alimentar la nostalgia de aquellos que habían apoyado su relación. Cada nuevo proyecto, cada premio ganado por uno u otro, se veía a menudo teñido por la pregunta implícita: ¿qué habría pasado si hubieran seguido juntos? La industria del entretenimiento es implacable en su capacidad para mantener vivas las historias de sus estrellas, y la de Can y Demet no era la excepción. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente Can Yaman ha roto su silencio de una manera que ha dejado a muchos sorprendidos, e incluso conmocionados. En diversas entrevistas y declaraciones, el actor ha hablado de su pasado, de sus experiencias y sí, también de su relación con Demet Özdemir. Y lo que ha revelado, o al menos lo que se ha interpretado de sus palabras, es que hubo un momento, un evento específico, o quizás una verdad, relacionada con Demet Özdemir que lo afectó profundamente. Tanto que se habla de que llegó a llorar. Esta confesión pública, viniendo de un actor que generalmente proyecta una imagen de fortaleza y control, ha generado un revuelo considerable. La propia admisión de una vulnerabilidad tan explícita es, en sí misma, una noticia de gran impacto para sus seguidores y para la prensa. ¿Qué podría ser esa verdad? Las
especulaciones son infinitas y es precisamente la falta de detalles concretos lo que aviva la llama de la curiosidad. Algunos creen que Can Yaman se sintió herido por la forma en que terminó la relación. Quizás sintió que Demet no puso el mismo esfuerzo, o que la ruptura fue más unilateral de lo que él esperaba. Otros sugieren que la verdad que lo hizo llorar podría estar relacionada con un comportamiento o unas palabras específicas de Demet Özdemir, algo que hirió su orgullo o su corazón. Imaginen la intensidad de sus sentimientos en ese momento, la vulnerabilidad que puede haber experimentado un hombre que a menudo se presenta con una imagen de fuerza y seguridad. La idea de un corazón roto es universal, y cuando se trata de figuras públicas tan admiradas, estas confesiones resuenan con una fuerza especial, permitiendo a la audiencia conectar con sus luchas personales. También existe la posibilidad de que la verdad no sea algo negativo en sí mismo, sino algo que simplemente lo hizo darse cuenta de la realidad de la situación. Quizás se dio cuenta de que a pesar de la intensidad de sus sentimientos, sus caminos no estaban destinados a unirse a largo plazo, y esa constatación, esa aceptación dolorosa de la realidad, fue lo que lo conmovió hasta las lágrimas. En el mundo de las relaciones, a veces las verdades más difíciles de aceptar son las que más nos impactan. La madurez de aceptar que algo que se deseaba con tanta fuerza no es viable, puede ser una fuente de profunda tristeza. Es la comprensión de que por muy fuerte que sea el amor, las circunstancias o las incompatibilidades pueden ser barreras insalvables. Can Yaman ha sido bastante reservado en el pasado cuando se trataba de hablar de su vida privada, especialmente de sus relaciones sentimentales. Por eso, estas recientes declaraciones, aunque no explícitas en todos los detalles, son un gran avance. Se interpreta que al hablar de haber llorado, está admitiendo una vulnerabilidad que pocos habían visto en él. Esto humaniza aún más su figura y permite a los fans conectar a un nivel más profundo con sus experiencias. La imagen pública de un actor a menudo se construye sobre la base de la perfección o la invulnerabilidad. Cuando esa imagen se quiebra para revelar la humanidad y las emociones, la conexión con el público se fortalece. Es una demostración de que incluso las personas que parecen tenerlo todo, experimentan el dolor y la tristeza como cualquiera de nosotros. Cuando un actor de la talla de Can Yaman, que proyecta una imagen de galán y conquistador, admite haber llorado por una persona, esto nos dice mucho sobre la profundidad de sus sentimientos en ese momento. No se trata de debilidad, sino de la intensidad de una conexión que se rompió. Y cuando esa conexión se rompe, el dolor no entiende de fama ni de éxito. Las emociones humanas son primarias y transversales. Un corazón roto puede afectar a cualquiera, independientemente de su estatus social o profesional. La valentía de Can Yaman al compartir esta experiencia es un testimonio de su fortaleza emocional, no de su debilidad. Lo interesante de esta historia es la forma en que las palabras de Can Yaman reavivan el interés por su relación con Demet Özdemir. De repente todos volvemos a pensar en esos momentos de Erkencikus, en la magia que crearon juntos en la pantalla y en la vida real. Nos preguntamos si esos sentimientos que parecían tan reales, tan intensos, podrían haber estado marcados por una verdad subyacente que aún no comprendemos del todo. La memoria colectiva de los fans se reactiva, y se reexaminan las interacciones pasadas en busca de nuevas interpretaciones a la luz de estas recientes declaraciones. La nostalgia por Candet resurge con fuerza, y la curiosidad por lo que pudo haber sido se intensifica. Es importante recordar que aunque los medios y los fans especulan, la verdad completa sobre los sentimientos de una persona y los detalles de una ruptura íntima son algo que solo ellos conocen realmente. Lo que podemos hacer es interpretar sus palabras, analizar sus gestos y tratar de entender las emociones que comparten. Y en este caso, la admisión de Can Yaman de haber llorado por Demet Özdemir es un fuerte indicio de que hubo algo significativo, algo que lo marcó profundamente. La subjetividad de la experiencia amorosa hace que sea imposible para los externos tener una certeza absoluta. Sin embargo, las declaraciones de Can Yaman ofrecen una pista invaluable sobre la profundidad del impacto que Demet tuvo en él. Quizás la verdad que lo hizo llorar fue una profunda decepción, una sensación de traición, o simplemente la inmensa tristeza de perder a alguien a quien amaba de verdad. Es probable que no haya sido un solo evento, sino una acumulación de cosas, o una revelación final que lo golpeó con toda su fuerza. Las relaciones, especialmente las que nacen bajo el escrutinio público, son complejas y a menudo están llenas de altibajos. La presión constante de los medios y la atención pública pueden exacerbar los problemas internos de una pareja, y a veces, lo que parece sencillo desde fuera, esconde batallas internas complejas.
Lo que sí está claro es que estas declaraciones de Can Yaman han abierto una nueva ventana a su vida personal, permitiéndonos ver un lado más íntimo y vulnerable del actor. Y por supuesto han mantenido viva la fascinación por la historia entre él y Demet Özdemir. ¿Se reconciliarán alguna vez? ¿Compartirán alguna vez la verdad completa? Son preguntas que quedan en el aire alimentando la imaginación de los fans. La posibilidad de una reconciliación, por remota que sea, siempre es un tema de gran interés para los seguidores de una pareja icónica. Y la anticipación de una posible revelación completa de la verdad mantiene el misterio vivo. En definitiva, lo que podemos extraer de esta situación es la universalidad del amor y del desamor. No importa cuánto éxito tengas, cuánto admires el público, el dolor de una ruptura puede afectarte profundamente. Y la valentía de admitir esa vulnerabilidad, de compartirla de alguna manera, es lo que crea conexiones genuinas con las personas. Can Yaman, al compartir esto, no solo ha hablado de Demet Özdemir, sino que ha hablado de su propia experiencia humana, de la capacidad de amar intensamente y de la capacidad de sufrir cuando ese amor se rompe. Y eso, creo yo, es algo que todos podemos entender y con lo que podemos empatizar. El hecho de que la verdad sobre Demet Özdemir haya llevado a Can Yaman a llorar, nos habla de la magnitud de lo que pudieron haber sentido el uno por el otro, y de la profunda huella que esa relación dejó en él. La confesión de Can Yaman trasciende el ámbito del espectáculo y se convierte en un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Y así, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las profundidades de la reciente declaración de Can Yaman, desentrañando las posibles verdades que pudieron haberlo llevado a las lágrimas en relación con Demet Özdemir. Lo que queda claro es que su conexión fue intensa, y las heridas del pasado, aunque sanan, dejan cicatrices. La vulnerabilidad que Can Yaman ha mostrado nos recuerda que, detrás de las cámaras y del estrellato, todos somos humanos, con emociones profundas y experiencias que nos moldean. La apertura de Can Yaman no solo arroja luz sobre su pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la universalidad del dolor y la resiliencia. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este fascinante relato. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una razón específica detrás de esas lágrimas? ¿Qué opinan de la reciente apertura de Can Yaman? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan conocer esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.